¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejar todos sus comentarios, dudas, sugerencias, opiniones. Nos va a dar mucho gusto interactuar con ustedes. Un afectuoso saludo a quien nos hace el favor de seguir los audios allá en España por ivox.com. Muchas gracias porque nos motivan y nos ayudan a continuar con este proyecto. Esta noche, acompañado nuevamente por mi querido amigo el ingeniero Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, Juan Ramón. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora nos mandaron al espacio abierto, ¿no? Sí, está bien. Sí, está. Para no aburrirnos. ¿Y qué dice la Ciudad de México, el clima? El clima está horrible. En la mañana hace calorón tremendo y en la tardecita llueve. Sí, pero ¿verdad? No llueve cualquier cosa, ¿eh? Sí, se estaba cayendo el cielo hace rato. Está tremendo. Qué bueno. El tema del día de hoy, ingeniero. La muerte no existe. Hay quien piensa que este concepto de morir se utilizó para manipular el pensamiento y la actitud del ser humano, para llenarnos de miedo y no darnos cuenta de la realidad que debemos vivir en la existencia en este mundo, ¿no? ¿Qué le parece? Pues muy interesante, como todos los problemas que abordamos, de verdad están seleccionados para que en un momento dado pues tenga interés para la mayor parte de nuestra querida audiencia. En esta ocasión, ese tema lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista. El primero es obligado, es el de la visión clásica de la biología. En una segunda parte vamos a abordarlo desde la óptica de la espiritualidad, y un tercer punto lo vamos a abordar desde la física cuántica y la espiritualidad. Quédense con nosotros, créanme que les va a gustar bastante este programa. En la primera parte vamos a tratar de hablar de definir lo que es la muerte, definir los diferentes tipos de muerte que hay en el léxico médico, definir lo que es una SM, que le llaman, que es una experiencia cercana a la muerte, es decir, y algunas técnicas novedosas que lo que buscan es ganar tiempo para revivir en un momento dado a un paciente que llegue con un paro cardíaco, que son los más clásicos. Sí, creo. En fin, quédense con nosotros, créanme que lo van a disfrutar y van a aprender también muchísimas otras cosas y recordar otras. Sí, pues yo los invito a que nos acompañen en esta noche aquí en Señales Ocultas, y pues sin más preámbulos, ingeniero. Bien, pues empezaremos haciendo una breve definición de lo que es la muerte. La palabra muerte parecería tener tan solo un significado. Si alguien cesa sus funciones cardíacas cerebrales, es una muerte absoluta. Pero para el ámbito médico, y es muy importante, existen diferentes clasificaciones. La mayoría son irreversibles, pero existe una que no lo es, y esta es la que desde el punto de vista médico es muy importante, y además es una de las más frecuentes. Bien, la muerte es más que un punto de inflexión. Es en realidad un proceso en el que las células, cuando el corazón deja de latir, se preparan para poner en marcha una muerte programada. Pero este suicidio celular lleva su tiempo. Incluso las neuronas podrían sobrevivir durante horas, según algunos expertos, dejando una ventana para traer a las personas de vuelta a la vida. Bien, esto sería pues una definición. Veamos qué tipos de muertes existen. En el léxico médico existen básicamente 3.
Una de ellas es la muerte clínica, la otra es la muerte cerebral y la otra es la muerte biológica. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y al final de esta clasificación también vamos a hablar algo del coma, del coma o del se me fue el término, el coma. Ahorita veremos de qué se trata. El coma o la muerte vegetativa. Bien, la muerte clínica se refiere a una muerte temporal y de la que se puede regresar. El corazón del paciente deja de latir y tampoco está respirando. Algo que puede durar varios minutos, pero que gracias a las intervenciones de los doctores se revierte. A esto se le llama muerte clínica, aquella donde funciones que nos mantuvieron vivos, como el latido del corazón y la respiración, dejan de hacerlo. El cerebro se mantiene sano y sin deterioro, por lo que la persona resucitada puede seguir viviendo. La muerte clínica puede ocurrir de forma espontánea en una persona aparentemente sana, ser producto de una enfermedad grave o corresponder a consecuencias de un accidente. O sea, de esas tres maneras se puede presentar esta muerte clínica. También se le conoce como muerte cardiorrespiratoria, porque es la que con mayor frecuencia se da. Si bien es posible resucitar a una persona que presente un paro cardiorrespiratorio, los resultados a corto y mediano plazo varían fuertemente. En el caso de muertes clínicas, el estado en que queda la persona depende mucho del tiempo en que se demora en reiniciarse la respiración y la función cardíaca. A mayor cantidad de minutos, los órganos empiezan a dañarse por la falta de oxígeno y lo mismo ocurre con el cerebro. Cada hospital tiene un protocolo de cuándo cesar los intentos de resucitación, ya sea mediante masaje cardíaco, respiración asistida o desfibrilación eléctrica, ya que puede darse el daño cerebral profundo o imposibilidad de recuperación. Aunque será recomendable establecer un criterio unificado en la toma de decisiones para el cese de maniobras de lo que se llama RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, y actuar con prudencia antes de certificar la muerte clínica, ya que de producirse un fenómeno de Lázaro podría tener consecuencias éticas y legales. ¿Cuántas veces hemos sabido que dan a un paciente por muerto? Y resulta que revive, ¿no? El caso más patético que yo recuerdo es el de un actor, Joaquín Pardavé. Cuando lo exhumaron, se vio como que quería salir. Arañaba el interior del ataúd, ¿no? Todas las indicaciones, todas las condiciones del féretro, estaban pues indicando que ese señor había revivido. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo los amigos, los médicos, en dar una muerte clínica y dejar al paciente a su suerte. Bien. Hay algunos avances al método RCP actualmente. Recordemos, Peter Safar, médico austriaco, desarrolló el método de la respiración boca a boca en la década de 1950 y que años más tarde se combinaría con la técnica de presión intermitente en el pecho para conformar el método de estimulación cardiopulmonar. Un desfibrilador es capaz de restaurar el ritmo cardíaco normal a un paciente que acaba de sufrir un ataque cardíaco. Por esa razón, se venden, hay en el mercado, desfibriladores prácticamente domésticos, porque si alguien sospecha que tiene algún problema cardíaco, los minutos cuentan, el tiempo cuenta, los segundos cuentan, el tiempo en que se le dé el tratamiento de RCP al individuo cuenta muchísimo. Entonces mucha gente lo que hace es conseguirse un desfibrilador doméstico.
para lograr salvar la vida, pues obviamente de sus familiares. Bien. Los expertos han encontrado que se puede hacer algo más en la reanimación cardiopulmonar, que ayuda a extender en el tiempo el proceso de la muerte, para poder revertirlo. Uno de ellos es la utilización de medios mecánicos como la oxigenación por membrana extracorporal. Un médico para esto, este término le será muy familiar. Para los que somos legos y no versados en este término, quédense con que este es un tratamiento que utiliza una bomba para hacer circular la sangre a través de un pulmón artificial y la devuelve al torrente sanguíneo. Permite ganar tiempo para, dándole el tratamiento al paciente de RCP, permite ganar entonces, darle más tiempo, más posibilidades de vida, dándole más tiempo de esa recuperación. Uh-huh. Se han encontrado pacientes que han tenido más allá de 40 minutos. Sí. Más allá de 40 minutos. Cualquiera podría pensar que ese ya tuvo una serie de secuelas de daño cerebral, sí, y más valía haberlo dejado morir por las condiciones en que en un momento dado lo recuperan. Uh-huh. ¿Sí? Bien. En esos casos ya hay una propuesta que está llevando con éxito, que es la hipotermia. Disminuye la temperatura corporal de modo controlado. La lleva mediante una máquina hasta 33 grados centígrados. Sí. Con eso el paciente puede durar hasta 24 horas en esas condiciones sin que se dañe el cerebro. Disminuye la temperatura corporal a 33. 3.6 grados, ¿no? Algo así, nada más. Uh-huh. Nada más con eso ayudan a que el paciente no tenga secuelas de daño cerebral. Órale, eso sí no lo sabía. Y tiene un gran tiempo para la gente que se encargada de aplicar el RCP para poder reanimar a su paciente. Sí. Bien. Los investigadores de la Universidad de Southampton en Inglaterra pasaron 4 años examinando a más de 2,000 personas que sufrieron un paro cardíaco en hospitales del Reino Unido, Estados Unidos y Austria. Con esta investigación descubrieron que casi el 40% de los pacientes que sobrevivieron al paro cardiorrespiratorio dijeron haber estado hasta cierto punto conscientes en el tiempo en que estuvieron clínicamente muertos. Fíjense qué importante es esta observación. Se los voy a reiterar. Con esta investigación de 2,000 personas, descubrieron que casi el 40% de los pacientes que sobrevivieron al paro cardiorrespiratorio dijeron haber estado hasta cierto punto conscientes en el tiempo en que estuvieron clínicamente muertos. Sí. Bien. Un hombre aseguró sentir cómo abandonaba su cuerpo por completo y luego ver desde un rincón de la habitación cómo era resucitado. Había un desprendimiento. Un desprendimiento, lo reseña así. Para no meternos en problemas, algo se separó de él que le permitía verse en ejercicio de resucitación, que lo estaban ayudando para que volviera a respirar. Así es, así es. Ese efecto hizo. Para no meternos en eso del alma, el espíritu, nada de eso, Royce, todavía no. Uh-huh. Más tarde sí nos vamos a meter. Esto bien podría ser interpretado como un recuerdo falso o una sugestión por parte del hombre, sí, o sea, el paciente, tal vez influido por todos los mitos y construcciones ficticias que hay sobre el tema. Sí, porque si esto nos lo narrara alguien que jamás haya tenido información de que anteriormente le hubiera sucedido a otra persona o hubiera escuchado que le sucede o le platican ese evento y lo narrara sin ningún antecedente de información, sería más creíble, pero a lo largo de la historia hay miles de personas que dicen que a la hora de morir se desprendieron y regresaron y veían desde el techo de la
habitación donde estaba, todas las maniobras de resucitación, Así es, etcétera. así es. Sí, tiene razón. Bien. A pesar de haber estado inconsciente Ujú. y entre comillas muerto, Sí. por 3 minutos, este hombre de 57 años describió en detalle las acciones de las enfermeras y también el sonido de las máquinas en la sala donde se encontraba. O sea, puede ser que las funciones corporales cesen, pero la conciencia está viva. Sí. Y recordemos, la conciencia es algo que no vemos, que es real. Me voy a quedar para no interrumpirlo. Eso es lo que toca, por lo que toca la muerte clínica. Entonces, aquí vemos que se trata de una muerte reversible a través de procedimientos médicos. Sí. Nos regresan. Bien. El otro tipo de muerte es la cerebral. Tal como a nivel médico existe el término muerte clínica, para aquellas que responden a un cese cardiorrespiratorio reversible, también hay otros que tienen la particularidad de ser irreversibles. Un paciente con muerte cerebral sufre tal nivel de daño en su cerebro, perdiendo toda función más allá de aquellas automáticas para las que requiere la asistencia de un respirador y otras máquinas artificiales. Para determinar que una persona está con muerte cerebral, se le realizan diferentes exámenes para determinar la actividad neuronal, los que son revisados por varios médicos. Si se determina que hay muerte cerebral, esa persona es candidato a donante de órganos, a menos que tenga algún nivel de deterioro en ellos. Es importante señalar que la muerte cerebral y otras condiciones como el coma o estado vegetativo no son lo mismo, ya que el segundo, o sea, el estado vegetativo, y tercer caso, sí puede haber recuperación, lo que es imposible en la muerte cerebral. O sea, se puede recuperar de un estado de coma o de un estado vegetativo, pero en el caso de la muerte cerebral, No. Bueno, esa sería la segunda definición de muerte del léxico de los médicos. Y por último está la muerte biológica. Esta es una muerte absoluta e irreversible, ya que no solo los órganos dejan de funcionar, sino que también el cerebro pierde toda actividad. Es el tipo de muerte clásica. ¿Ok? Bien. Ahí ya cuando las funciones cerebrales y cardiovasculares cesan, ¿no? Cesan por completo. Todo. Ya, no hay nada. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre estado vegetativo y muerte cerebral? El estado vegetativo es una manifestación de inconsciencia que va mucho más lejos que un estado de coma, ya que el organismo del paciente retiene funciones vitales en el estado vegetativo. Sí. Retiene funciones vitales en sus órganos. El coma es un estado profundo de inconsciencia también. Una persona en coma está viva pero incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de coma se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de lesiones. Sí. Quien está en estado vegetativo tiene una función cerebral más allá de lo básico. Los médicos dividen el cerebro en dos áreas a la hora de establecer su actividad. Una de esas dos áreas es el cerebro inferior, es el que maneja nuestros reflejos, regula la respiración, latidos cardíacos, temperatura y los ciclos de sueño y vigilia. El cerebro superior se encarga de materias más complicadas, nos permite sentir en todas las formas, crear pensamientos y ejecutar trabajos más elaborados y que requieren de conexiones entre estas áreas. Quienes han estado en estado vegetativo poseen una función cerebral tanto superior como inferior. Las personas en estado vegetativo pueden estar inconscientes y de hecho lo están, pero sus sentidos siguen funcionando. Pueden oír, oler, sentir cuando se les toca. Incluso algunos abren sus ojos.
muchas veces ese es el medio de comunicación con ellos. No se pueden mover, pero les dicen, a ver, dime sí, cierra una vez tus ojos. Si algo de lo que yo te digo es no, me dices 2 veces. Y así, es decir, algún acuerdo con el paciente que se encuentra en ese estado, y entonces los médicos utilizan ese tipo de recursos. La duración del estado vegetativo es variada, puede ir de unos días a años, Sí. pudiendo despertar en la mayoría de los casos con secuelas, aunque estas pueden ser menores. Eso sí, alguien en estado vegetativo requiere de una gran cantidad de cuidados. Se hace popó, se orina, necesita ingerir agua, necesita comer, o sea, necesita mantenerse. ¿Sí? En fin. ¿Qué es la muerte cerebral? Lo primero que tenemos que decir es que la muerte cerebral es un estado irreversible. El cuerpo de la persona continúa funcionando a través de máquinas que le asisten en sus funciones vitales. Sin esas máquinas, el corazón de la persona y su respiración se detendrán. Puede ser en unos minutos u horas. En personas con muerte cerebral hay una leve función del cerebro inferior, pero es una respuesta automática a la asistencia de las máquinas. O sea, el término muerte cerebral fue acuñado como una definición legal para distinguir entre el estado de coma y vegetativo y la muerte inevitable. No es posible regresar de la muerte cerebral. Está cañón. El cerebro ya no es capaz, en la muerte cerebral, el cerebro ya no es capaz de propiciar natural y autónomamente las funciones vitales. ¿Sí? Y el coma, y la muerte cerebral requiere la asistencia forzosa de máquinas, una máquina, de respiradores y cosas así. ¿Sí? ¿Cuántas y cuántas veces no hemos escuchado que salen en los periódicos? Ya le propusieron a los familiares desconectar a su paciente. Sí, porque estaba entubado, ¿no? Sí, y lleva a veces años, a veces son meses. Es decir, uno como familiar del paciente, pues le duele su familiar, Sí, claro. y quisiera conservarlo por más tiempo. Pero deberíamos ser conscientes que a esta gente la deberíamos de dejar ir, porque su calidad de vida pues deja mucho que desear. Están sufriendo. Están sufriendo. Sí. Nada más por un temor, amor. Por un apego, Sí, un claro. apego nuestro a esa persona. Porque ni siquiera es el temor a morir. Sí. Es el apego del familiar que no deja morir al paciente. Porque lo va a volver a ver, según ¿Sí? esto. Y el paciente, pues como está de manera inconsciente, pues ¿qué puede decidir? Sí. No puede decidir. No puede decidir nada. Bien. Se han presentado algunos problemas de tipo legal y por eso les voy a hablar de este pequeño subtema. ¿Cómo se declara la muerte cerebral? Por lo delicado del tema, la muerte cerebral no es un diagnóstico que se dé rápidamente, sino que toma horas de observación, exámenes de todo tipo y el acuerdo entre al menos 2 médicos. Sí. El tiempo de observación mínima para declarar a alguien con muerte cerebral son 6 horas. Sí. Y para asegurarse de que realmente se trata de un estado irreversible, se utilizan exámenes como electroencefalogramas para medir la actividad del cerebro. Sí. 2 médicos deben estar de acuerdo antes de declarar a una persona con muerte cerebral. Dependiendo del país, la familia puede pedir el retirar la asistencia de máquinas. Sí. El paciente con muerte cerebral puede continuar con funciones vitales por algunas horas, luego de ser desconectado. Y por ahí dicen que le pasa lo que a los faros de luz, ¿no? Cuando están fallando y cuando ya se van a fundir. Hay intermitencia. No. Aviéntala ya. Como que se incrementan su luminosidad. Exacto, como que se mejoran
y mueren. Eso es bien seguido, ingeniero. Y así le pasa a este tipo de pacientes. Sí, ¿cuántos de nosotros no sabemos de personas que están enfermas y que de repente presentan una notoria mejoría, pero nada más es para morir? Sí. ¿Verdad? Eso no significa que esté mejorando. Se trata de funciones automáticas Sí. de un cerebro que se está apagando por completo. Sí. En el caso de trasplantes, se mantiene al paciente en el mejor estado posible para mantener sus órganos viables. Y en caso de autorización, utilizarlos en otra persona que los necesite. Hay ocasiones en que la gente está, pues ya, digamos, dictaminada con una muerte cerebral, pero sigue conectada a las máquinas. Si se ve que sus órganos tienen cierta calidad para aceptados por otros, es decir, pueden utilizarse como órganos donados, entonces lo mantienen hasta que pueden estar en condiciones para extirpar esos órganos y dárselos o instalárselos a la gente que los requiere, previa autorización, bien sea del que tiene el daño cerebral o bien sea de los familiares, o ambos casos. ¿Sí? Bien. Como se puede apreciar, estado vegetativo y muerte cerebral son condiciones muy diferentes. Uno es vida y el otro significa una muerte segura y de la que no se puede regresar pese a cualquier esfuerzo médico. Fíjense que durante la vida o la muerte clínica, normalmente los pacientes sufren un fenómeno que se llama experiencia cercana a la muerte, ECM. Durante esa experiencia hay quien defiende que en el tránsito la vida pasa por delante de nuestros ojos en forma de diapositivas ordenadas de una manera muy rápida. Como si pasara toda tu vida en un minuto, de manera ordenada, haces todo el recorrido. Esa es una experiencia cercana a la muerte. Algunos sostienen que se atraviesa un túnel de luz y que el alma se separa del cuerpo y levita. Otros señalan que familiares ya fallecidos se aparecen para darle un último mensaje. No tengas temor, todo está bien, nosotros te acompañamos, aquí estamos contigo, etc. Esas son experiencias cercanas a la muerte. Sea como sea, hay personas que aseguran que vuelven de ese trance. Lo señalan de esa manera. Hay otros que ni siquiera se atreven a hablar, simplemente dicen, aceptan eso como un milagro médico. Es decir, yo estaba muerto, tenía una muerte clínica y regresé gracias a los cuidados de mi médico. Para mí eso es un milagro médico y como tal lo reflejan. Sin comentar más allá de a nivel conciencia, si estaba consciente o no, si estaba, como dicen otros, si estaba viendo lo que le decían las enfermeras, escuchaba el ruido de las máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que estuviera de alguna manera su conciencia todavía operando. Otra de las evidencias que demuestran la cerrazón intelectual a la hora de abordar la inmortalidad son las experiencias cercanas a la muerte. Alrededor del 18% de las personas que sobreviven a un paro cardíaco aseguran haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Se trata de pacientes que durante el tiempo de duración de un coma o de muerte clínica en el que supuestamente desaparecen todas las señales externas de vida, incluida la conciencia, son capaces de narrar sus sensaciones y percepciones, aunque no se registre actividad cerebral alguna. ¿Esto qué nos induce a pensar? Que obviamente la conciencia no es local, es decir, no se localiza en el cerebro, está fuera de.
Cada vez existen más estudios científicos sobre las experiencias cercanas a la muerte y todos ellos han descartado factores externos que pudiesen provocarlas. Se ha comprobado que cuando el cerebro, que es uno de los organismos más sensibles, deja de funcionar, mueren las neuronas y no tienen oxígeno. Algunas personas en coma son capaces de tener sensaciones, percibirse a sí mismas como un ser completo que ve, escucha y siente. De 2.060 pacientes en total, 330 sobrevivieron al paro cardíaco. Obviamente esto se hizo en un estudio. 140 de ellos fueron encuestados. De ellos, el 29% aseguró haber experimentado alguna clase de conciencia durante el periodo en el que estaban siendo reanimados. Si bien muchos no pudieron recordar demasiados detalles específicos, algunos aspectos se destacaron como frecuentes o comunes en varios de los pacientes, como el hecho de tener un sentimiento de paz y tranquilidad inusual o de que el tiempo se vuelve o bien más lento o más rápido. Algunos incluso recordaron haber visto la famosa luz, algo como un flash de luz dorada o como si fuera el brillo del sol. Otros tuvieron experiencias menos placenteras y dijeron haber experimentado una sensación de ahogo o de ser arrastrados a lo profundo del agua. 13% de los pacientes dijeron haber sentido cómo se separaban de sus cuerpos y el mismo porcentaje declaró que sus sentidos se agudizaban. El doctor Sam Parnia, que es un experto en resucitación cardiopulmonar en Nueva York, cree que muchas personas tienen esta clase de experiencias cuando están cercanos a la muerte, pero que las drogas o los sedantes utilizados impiden que las recuerden. Los estimados sugieren que millones de personas han tenido experiencias vividas en relaciones a la muerte, pero la evidencia científica ha sido bastante ambigua y escasa al respecto. Es decir, dicho de otra manera, no se ha tenido la curiosidad, el interés suficiente como para poder haber tenido una gran información de cuál había sido el comportamiento de los diferentes pacientes. ¿Qué clase de paciente era uno que decía que sentía que su alma se separaba de su cuerpo y que levitaba? ¿Qué otra clase de paciente narraba que podía describir lo que decían las enfermeras o el cuerpo médico durante su resucitación? Es decir, yo creo que si los médicos tuvieran cierta curiosidad sobre estos eventos, pudieran tener una gran base de datos y fuentes de información fidedignas para llegar a algunos resultados importantes, ¿no? Importantes. El problema es que como no se puede replicar, ingeniero, Sí. como científicamente no se puede demostrar, ahí el concepto saldría de ciencia, el concepto médico, y desafortunadamente eso es lo que los tiene muy limitados. Ellos se dan cuenta, están presentes, saben que existe, pero por ese pequeño detalle de no poderlo duplicar en el momento que crean oportuno, no existe. Pero cuando menos lo documento como yo lo viví. Exacto. Yo lo documento, ya veremos después qué trato le doy. Ir creando todo un catálogo de sucesos, ¿no? Exacto. Y ya después veremos qué trato le doy y hasta dónde la ley en un momento dado lo pudiera permitir. O el análisis o el estudio de un asunto clínico, desde el punto de vista clínico, me pudiera o no servir toda esa información. Sí. Es decir, sí, no estaría de más. Bien, este estudio se diferencia de muchos de los ya existentes sobre el tema en el hecho de que se tomaron numerosos ejemplos y de que la muestra de estudio fue lo suficientemente grande, de modo que estos hallazgos tienen gran validez. Fueron sobre 2.060 casos. Aunque todavía no demuestran nada, sugieren que tal vez la conciencia después de la muerte es posible. Y sirven para impulsar futuras investigaciones en este sentido.
en un área científica que siempre había sido vista con escepticismo. Imagínese que usted a un paciente le pudiera estar, que aparentemente está inconsciente, con una muerte clínica, usted le pudiera hablar. Sí. Y de acuerdo con esto, es posible. Sí. Y muchas personas lo practican, ingeniero. Eso es... Como despedida del ser que quieren. Pero yo me refiero a algunas cosas de carácter clínico, no sé. Que lo no motivaran sé. a luchar por la vida. ¿O? Mencionarles algo ahí. Recordemos que mucho de esto está en la mente, está en la conciencia. Nuestra mente es muy poderosa. Y si recibimos algún mensaje adecuado en ese momento oportuno, puede pasar algunas cosas, ¿no? Ayudar al paciente. Que llamaríamos milagros, ¿no? Nosotros lo llamaríamos milagro porque saldría de la forma de pensar cotidiana. A eso se refería ese milagro. Pero, bueno, yo insisto que si desde el punto de vista médico puedo hacer algo por mi paciente, pues yo lo haría, ¿no? Yo lo haría. Pues al final de cuentas, el objetivo principal es preservar la vida, ¿no? Sí. Una de las cuestiones más sorprendentes sobre las SM, experiencias cercanas a la muerte, es que existe una serie de patrones que se repiten en todas las personas que las experimentan. Todos coinciden en descubrir una sensación de paz increíble, de amor incondicional, y en la que nadie te juzga. Difícilmente quieren volver, pero es como si se viesen obligados a hacerlo porque tienen algo pendiente. Por otra parte, añade la médico anestesista, que nos estaba reseñando este asunto, todos cambian sus vidas después de tener una experiencia cercana a la muerte. Modifican su escala de valores, afrontan la vida de una manera radicalmente diferente y pierden el miedo a la muerte. Sí. Eso es un gran cambio y un avance para ese tipo de gente. Oiga, pero ¿por qué? Que lo curioso es que se tiene que presentar con la aparente muerte. O sea, la persona tiene que sentir la muerte para cambiar en su concepto de la vida, ¿no? Sí. Y aquí fíjese qué interesante, ingeniero, porque ya hemos platicado esto muchas veces. Qué interesante sería que si desde pequeño al ser humano se le educa para morir, aprendería a vivir mejor. Claro. ¿Verdad? Porque es una respuesta frente a la vida, cambiaría nuestra percepción, sí. Cambiaría nuestro sentido de vida. Entonces, nosotros teniendo una información de existencia o no existencia de esta muerte, cambiaría nuestra manera de actuar frente a la vida, sí. Cambiará nuestra manera de conducirnos. Y sin embargo, pues a través de la historia nos han hecho creer que tenemos que vivir casi permanentemente, ¿no? Sí, por un lado. Por un lado. Por otro, y si te mueres, pues ya te moriste, y ya es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Pero eso es lo malo. Todos dicen que la vida es el primer paso a la muerte. Sí, sí, para morir hay que nacer. Sí. Pues había un dentro de la comunidad mormona, había un señor que pierde la vida en manos de un militar. Creo que se llamaba Pablo de Ballester. Y él dice que que morir es nacer. Y él ponía, por ejemplo, lo siguiente, y él decía, el bebé que está dentro del útero de la mamá tiene su universo, tiene su mundo, tiene sus sensaciones, tiene sus vivencias. Sí. Al momento de que la mamá vaya a expulsarlo para que nazca, él debe llenarse de terror, de miedo, porque no sabe al lugar a donde va a llegar, ni las sensaciones que va a experimentar, desconoce totalmente nada. Y nosotros seguramente, ingeniero, tenemos ese temor
como si estuviéramos en el canal de expulsión materno, porque existen tantas teorías, nos han hablado con tantas mentiras, y además porque nadie nos puede decir a ciencia cierta que sigue, que estamos llenos de terror, y es como si el bebé irremediablemente que va a nacer se quisiera arañando, estar en su mundo y no nace, en su zona de confort. Tiene usted toda la razón. Y lo mismo nos pasa a los seres humanos. Sí, así es. Nos aferramos a las paredes de ese útero que irremediablemente nos tendrá que expulsar de aquí también. Pero fíjese qué interesante. Si nos educan desde pequeños en la muerte, Sí, nuestra vida se conduce de esa manera. claro. Si nos educaran de otra forma, de que la vida no, que la muerte no existe, nos conduciríamos en la vida de una manera totalmente diferente. Sí, por supuesto. Totalmente diferente. Entonces, Seríamos mejores seres humanos. sí, eso es en donde nos han engañado. Sí. Porque en lugar de acompañarnos para trascender hacia el lugar donde tengamos que ir, nos la pasamos compitiendo, venciendo a los demás, tratando de permanecer perpetuos aquí, y no va a ser así, ¿no? No, definitivamente no. Bien, vamos a continuar, Sí. a ver qué le parece. Maricruz Martín, una vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y además jefa de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Torrejón, en España, señala que el punto de retorno de esa zona gris, o sea, cuando estamos en la muerte clínica, que separa la vida de la muerte, lo marca el cerebro, muy vulnerable a la disminución de oxígeno. Sí. Bien. Y aquí se reaviva el debate sobre la vida eterna en la comunidad científica. ¿Por qué? Problemón. La discusión sobre este tema está adquiriendo un creciente auge en el país norteamericano, sobre todo, después de que la prestigiosa fundación John Templeton donase $5 millones al profesor de filosofía de la Universidad de Riverside, John Martin Fisher, para que estudiase en profundidad las experiencias al borde de la muerte. Es lo que se ha dado en llamar el proyecto Inmortalidad. Muchas investigaciones de diferentes ámbitos han intentado con anterioridad abordar este tema. Entre los elegidos en el proyecto Inmortalidad destaca Sam Parnia, del que ya hablamos, sí, director de investigación sobre reanimaciones en la Universidad de Nueva York, quien tratará de determinar si las experiencias cercanas a la muerte son reales. Es decir, discernir si sus causas son físicas o, por el contrario, parapsicológicas o metafísicas. Para ello, el autor del libro Erasing Death, The Science That is Rewriting the Boundaries Between Life and Death, o sea, el autor de Borrando la Muerte, la ciencia que está reescribiendo los límites entre la vida y la muerte, analizará la actividad cerebral de los pacientes que sufren un paro cardíaco. De este modo tratará de determinar si las conexiones neuronales son susceptibles de provocar una experiencia subjetiva, verse a uno mismo fuera del cuerpo y en tercera persona, mientras los médicos tratan de reanimarlo. Bien, entonces fíjense qué importantes estas experiencias, que ya se están tomando cartas en el asunto y se están destinando millonarias cantidades para que se realice un estudio y dilucidar qué pasa durante esas experiencias, para que y ver si es debido, puede ser incluso a la preparación que tenga el paciente, nula o muy buena, o bien se trate de alguna alucinación, o bien aquellos que no dan ninguna seña, sea debida a un efecto de droga, de la droga que les están, el sedante que les están dando. están suministrando. O sea, todo eso se pretende
determinar en ese estudio. Y aquí hay otra cosa que sería bien interesante, depende también la formación religiosa, ingeniero. También, Porque eso podría conducirlos a una experiencia mística. por prejuicio. Sí, exacto, dependiendo el dogma religioso que profesen, ¿no? Claro, así es. Pues creo que Nos vamos a un corte y regresamos, señor productor. Esto es Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio. No se vayan, regresamos en 2 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio para continuar con este interesante tema que es la muerte no existe. Pero antes de continuar, fíjense que me acaba de avisar mi productor que a partir del próximo programa, los días jueves, Señales Ocultas, a petición de muchos de ustedes, se va a transmitir a partir de las 7 de la noche, es decir, recorremos 2 horas. El horario sería a partir de las 7 de la noche, tiempo de México, para que ustedes lo consideren. Esto es con la finalidad de, pues, cubrir las solicitudes que nos han hecho en otros lugares, en otros países, y con mucho gusto, pues, nuestra producción accedió. Y bueno, pues están ustedes informados a partir del próximo jueves. Y continuamos con el tema, señor ingeniero. ¿En qué nos quedamos? Bien, pues estábamos viendo los tipos de muerte, ya los habíamos terminado. Vimos algo relacionado con experiencias cercanas a la muerte. Vimos que también se está haciendo donaciones millonarias para realizar estudios que puedan ayudar a determinar si estas experiencias cercanas a la muerte son reales, son inducidas, ¿de qué tipo son? ¿Cómo son? Hablaba incluso de la catalepsia, ingeniero. También. ¿No? De Pardavé. Y fíjese que no lo quise interrumpir hace rato, pero recordaba yo que en Estados Unidos hay algunas instituciones que están haciendo pruebas con químicos, fármacos y células madre para reactivar la muerte cerebral, para hacerla reversible. Ojalá el día de mañana esos estudios puedan concluirse. Pero bueno, aprovechando el corte, lo comento ahorita para ya no interrumpirlo. Perfecto, bien. Miren, aquí cabe también entonces hacer la pregunta, ¿es posible volver de la muerte? Ay. Bien, traigo tres casos, no los voy a ver, simplemente se los voy a mencionar. Son 3 casos famosos a nivel mundial. Hay un caso de Joe Tiralosi y a raíz ¿cómo es que le diré? Del tratamiento que le dio Sam Parney a este personaje, él hizo un libro que se llama Resurrecciones, la ciencia que está borrando la frontera entre la vida y la muerte. Ese es un libro. Hay otro asunto, el caso de Crystal McBea, una dama. Ella también hizo otro libro, es autora de Despertar en el cielo, la autobiografía en la que narra su experiencia cercana a la muerte. Ella narra que se despertó en el cielo y que estuvo con Dios, o sea, cosas que medio raras, ¿no? Medio fuera de la realidad. Y otro caso más, que es el de Eben Alexander. Esta persona también hizo otro libro, que es Proof of Heaven. Él es la prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte. Este señor, Eben Alexander, es un neurocirujano y le dio un paro cardíaco. Y entonces llega a ciertas dimensiones y hace serie de narraciones de su experiencia en su libro. Entonces de aquí sale una serie de situaciones que pretenden ahora, a través de la fundación de John Templeton,
hacer ese estudio para determinar ciertas cosas de las SMs. ¿Sí? Bien, esto sería entonces el paso obligado que tendríamos que haber visto desde el punto de vista de si existe o no la muerte, desde la clásica visión de la biología. ¿Sí? Bien, entonces vamos a abordar ahora estos difíciles temas que son desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista cuántico y espiritual. Serían dos cosas diferentes. Bien, vamos entonces primero a verlo desde el punto de vista espiritual. Bien. ¿El Dios que existe es un Dios de miedo o un Dios de amor? Lo que siempre hemos dicho, ingeniero. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que el Creador es amoroso. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Sí. Si la muerte es real para una cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida de Dios. Perdón, la muerte niega la vida. Entonces, estaríamos ahí ante un Dios de miedo. Sí. Si la vida es real, lo que se niega entonces es la muerte. Entonces estaríamos ante un Dios amoroso. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, de aquí ya podemos empezar a ver que no puede haber un Dios al que le temamos. Debe ser un Dios amoroso, debe ser como un padre. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí la vida debe ser la real y no la muerte. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la muerte es un sueño, es el sueño central del cual emanan todas las ilusiones. O sea, la muerte es un sueño. Y el cuerpo es un medio de aprendizaje de la mente. Dios no creó al cuerpo porque es destructible. Sí. Y Dios no creó la muerte, puesto que no creó el temor o el miedo. Los seres humanos somos espíritu, energía. Y nos encontramos en este mundo viviendo una experiencia humana. Recuerden, no somos cuerpo, somos energía, somos espíritu viviendo una experiencia humana. Bien. Si es Dios quien crea al ser, este es perfecto y eterno y tendrá una forma de vida, o sea, una experiencia acorde al grado de evolución en que se encuentre. ¿Qué les quiero decir con todo esto? A ver, miren. Somos co-creadores con Dios, pero Dios crea al ser. Nosotros creamos al cuerpo. ¿Ok? Bien. La diferencia entre Dios y nosotros, aun cuando ambos somos creadores, es que Él crea lo perfecto, lo real. Sí. Nosotros, en cambio, creamos un cuerpo temporal que nace, crece, muere y reproduce y termina. ¿Sí? Bien. Esa es una gran diferencia. Bien. Si este cuerpo que nosotros creamos lo tomamos como un medio de transporte, por llamarlo de alguna manera, para conducirnos en esta tercera dimensión, yo creo que pasa lo siguiente. A ver, para que estemos en esta tercera dimensión, tenemos un grado de evolución determinado. ¿Sí? Que debe ser comprender la vida pensando en la muerte. Olvídese de que era... Sí, pero para no darle nombres, perdón. Para no darle nombres. A ver, estamos en esta tercera dimensión de acuerdo a nuestro grado evolutivo. Sí. Bien. Para movernos en esta dimensión, necesitamos agenciarnos de un cuerpo. Sí. Necesitamos nacer. Como cuerpo. Como cuerpo. Como cuerpo.
Pero nosotros no somos el cuerpo, Sí, ¿sí? es el taxi. Es el taxi, es un medio de transporte para conducirnos aquí, nada más. Bien, ahora, si nosotros tuviéramos otro grado evolutivo, resulta que ya no necesitamos el cuerpo, No. necesitaríamos otra cosa. Si nosotros subimos a otro nivel evolutivo mayor, Cambiarían los elementos también. cambiaría eso que necesitamos Sí. para conducirnos en ese grado evolutivo. Sí, Bien, en esos tres casos que les pongo, tercera, cuarta o quinta dimensión o más, ¿sí? Nosotros seguimos siendo espíritu. sí. Lo único que cambia, ¿qué cosa es? El La panorama. herramienta, Sí. la herramienta, el medio por el cual nos vamos a conducir en cada una de esas dimensiones, Sí. por llamarlo de alguna Muy, manera. muy lógico, sí, ingeniero. ¿Sí? Bien, entonces, si estamos en la tercera dimensión, lo que está, entre comillas, muriendo es un cuerpo, Sí, pero nosotros seguimos siendo lo mismo, sí. ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Sí, seguimos siendo lo mismo, ¿ok? Bien. Entonces, cuando nos venden la idea de que somos cuerpo, debemos refutarla. No somos cuerpo. Sí, Tenemos un cuerpo, sí. que no es lo mismo. A Y ver, ¿sí casualmente, está claro? Sí, sí, por supuesto. Y casualmente el pensamiento del ser humano se preocupa más por mantener el cuerpo, que se va a echar a perder, se va a Sí, morir, Sí, se va a morir. que se preocupa más por mantenerlo que por incrementar el espíritu Que, es el, que es lo habita nos dentro interesa. de ese cuerpo, ¿no? Exacto. Y al espíritu lo llena de temor, hay todo un plan macabro para que ese espíritu esté lleno de miedo, esté lleno de incertidumbre, esté lleno de temor a abandonar el taxi. Es como si viajáramos dentro de un vehículo por toda la ciudad y ya que llegamos al destino nos diera miedo bajarnos, ¿no? Exacto. Mire, lo que trato de decirles concretamente es lo siguiente. A ver, nosotros somos ser, espíritu, Sí, energía. Tercera, cuarta, quinta, sexta, cualquier dimensión, seguiremos siendo lo mismo, sí, lo mismo. Para poder vivir, desarrollar esta experiencia en la tercera dimensión, necesito un cuerpo. sí, claro. Para poder vivir, desarrollar la experiencia que me toque de acuerdo a mi grado evolutivo en la cuarta dimensión, Sí. necesitaré otra cosa. Sí, En la quinta dimensión tendré otro grado evolutivo mayor sí, y requeriré alguna otra cosa diferente a las otras dos. diferente a las otras dos por el grado evolutivo. Claro, Bien, entonces, con eso estoy demostrándoles que nosotros no somos cuerpo, sí. somos espíritu. Que el que muere es el cuerpo, no el El espíritu. que muere es el cuerpo, no es el espíritu. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la muerte no existe. Claro, ¿Por qué? Porque no confundamos la vida con experiencia. sí, Esto que le llamamos vida es una experiencia humana, siendo nosotros espíritu o energía. sí, Y esta es una experiencia. Porque la vida no puede ser nacer, crecer, reproducirme, envejecer y morir. sí, No puede ser. Es decir, la vida es todo el tiempo que estoy siguiendo como ser. No nada más la que tengo como experiencia en la tercera, en la tercera cuarta, o en la en quinta, la en la dimensión que fuera, en la ¿no? dimensión que fuera. Eso es para mí una experiencia de vida, Sí, pero no es la vida. sí, ¿Sí? sí, claro. Ese es el gran chiste de todo esto. Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la biología. La biología le da mucha importancia a la materia y a la energía y
toma incluso el tiempo como absoluto, el espacio como Sí. absoluto. Sí. Porque es lo único que puede entender y reproducir. Punto. ¿Sí les Sí, queda sí, claro? mucho. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la muerte no existe. Sí. Y fíjese qué curioso, ingeniero, porque todas las religiones lo que buscan es llenarnos de temor. Sí. De temor a lo que hay después de la muerte física. La mayoría hablan de un Dios implacable, Implacable. Al que hay que tenerle al miedo. que hay que tenerle miedo, al que hay que seguirle las dogmas que regulen el cuerpo. Exacto. Sí, así es. ¿Sí? Sí. Y difícilmente tratan el tema a profundidad de cómo elevar el espíritu, de cómo ser mejores creaciones divinas, ¿no? Sí. Fíjese que aquí me voy a meter en problemas, pero no le hace, lo tengo que tocar, a fuerza de ser sinceros. Hay también la firme creencia de que cuando las cosas mueren, hay algo que se separa de lo que muere y sigue existiendo como cosa aislada. Suena mucho a lo que les acabo de mencionar, pero no es lo mismo. Sí, No es lo mismo. ¿Por qué? Eso que se pudiera pensar en que cuando muere algo, en este caso el cuerpo, sigue viviendo otra cosa que se separa de ese cuerpo, una entidad, X, lo que sea. lo que sea, Ujú. ¿sí? No tendría sustento con un Dios amoroso, Claro. ¿sí? En cambio, si lo vemos desde el punto de vista, nosotros somos energía y espíritu. Y lo demás es parte de la experiencia de Sí. vida que estamos pasando en el estado evolutivo que hemos alcanzado. Sí. Sí, Sí, está muy claro. Para mayor abundancia de datos. Bien, desde el punto de vista espiritual, para mí, eso sería. Sí. Para mí, eso sería. Bien. Vamos ahora, desde el punto de vista de la física cuántica y la espiritualidad, vamos a ver este asunto. Bien. Aquí cabe hacer los siguientes cuestionamientos para ayudarme un poquito a la explicación esta. ¿Qué pasa con la energía que daba vida al cuerpo cuando morimos? ¿En qué se transforma? Bueno, recordemos, la energía no puede destruirse. Sí, ¿no? Esta energía se distribuye por el multiverso o universos paralelos. Hablábamos del punto cero, ¿no? En algún No es que momento. se transforme, Se desplaza nada más. se desplaza. Claro. ¿Ok? Entonces, del punto de vista energía. Sí. Energía. Bien. ¿Cómo pueden explicarse las experiencias cercanas a la muerte? Cuando solo creemos en la materia, en lo que podemos ver y tocar, entonces pensaremos que hay un final, aunque no nos guste. Pero pensando con una idea newtoniana de materia y energía. Bien. Se ha comprobado que cuando el cerebro, que es uno de los organismos más sensibles, deja de funcionar, mueren las neuronas y no tienen oxígeno, ya lo habíamos visto. Algunas personas en coma son capaces de tener sensaciones, percibirse a sí mismas como un ser completo que ve, escucha y siente. Sí. Bien. Por ahí en algunos programas que hice en el pasado, hablábamos de que nosotros estamos formados por cuerpo, mente, espíritu, y yo englobaba El alma. el alma dentro de esa parte del espíritu. En Y el de física cuántica y no, espiritualidad lo vio. también eso lo vi, pero también en otro programa de reflexiones, De reflexiones, también ok. también ese punto lo toqué. Entonces yo les decía
que desde el punto de vista dimensional, el cuerpo lo estamos viviendo en la tercera dimensión, el cuerpo. Sí. La mente se va a otro campo circunscrito, un campo cuántico, digamos, y la parte espiritual se va mucho más allá a otra dimensión más lejana. O sea, nosotros somos seres multidimensionales de origen. Sí. ¿Sí? Y aquí nos estamos encajonando exclusivamente en la parte materia y energía, corresponde a la tercera dimensión. Sí. ¿Está claro? Sí, y sobre todo porque hemos podido aprender a identificar nada más los dolores físicos. Sí, sí. Y no la comunión con la conciencia, el espíritu y, como usted decía en aquellos programas, el alma. Y fíjese una cosa que, si me apura mucho, le diré que el cuerpo es una herramienta de aprendizaje de la mente. Sí. La mente es la que enferma al cuerpo. Y la mente enferma al cuerpo como una protesta contra Dios el Creador. Contra esa mortalidad que tiene, ¿no? Sí. Es una protesta, digamos. ¿Sí? Entonces, está muy interesante. Está interesante, ¿no? Bien. ¿Qué más? Sí. Bien. ¿La conciencia es un mero producto del cerebro? No. Y lo acabamos de tocar. ¿Sí? Bien. Es decir, si todavía en estado de coma, todavía en estado vegetativo, todavía en el estado de muerte clínica, somos capaces de poder indicar, señalar, comentar algunos eventos que pasaron en los que yo estuve inconsciente, entre comillas, ¿sí? Eso significa que mi conciencia no estaba en el cerebro. Sí. Porque el cerebro estaba dormido. El cerebro estaba dormido. Sin embargo, estoy dando reseña de lo que estaba pasando. Y qué mejor elemento para decirle al ser humano, date cuenta que tienes otra parte de ti, que aunque tu cerebro esté dormido, esa parte está presente, ¿no? Exacto, exacto. Es bien importante esto. Entonces, reitero, ¿la conciencia es un mero producto del cerebro? No. No. La conciencia es la matriz sobre la cual se comprende el cosmos. Suena muy apantallador, ¿verdad? Sí. Bien. Es decir, lo único que podemos percibir son nuestras percepciones. Va de nuez. Sí, sí, sí. La conciencia es la matriz sobre la cual se comprende el cosmos. Sí. Es decir, lo único que podemos percibir son nuestras percepciones. Sí. ¿Por qué? Porque no hay nada más. Nuestra conciencia tiene sentido del mundo y puede ser alterada para cambiar esa interpretación. Sí, claro. La cambiamos a través de sueños, la cambiamos a través de meditaciones, alcanzamos estados alterados de conciencia para modificar. ¿Para bien o para mal? Para modificar nuestra percepción. Sabemos que modificando la percepción, modificamos nuestras actitudes, nuestras conductas frente a la vida. Sí. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Bien. Finalmente, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Tenemos un cuerpo. No somos cuerpo, somos espíritu, o sea, energía, viviendo una experiencia humana, por lo tanto, tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo. Sí. Y esto es como algo adicional propio de esta experiencia. Como les decía, si yo me voy a otra dimensión con mi grado evolutivo, voy a tener otra herramienta que aquí le llamamos cuerpo, pero allá necesitaría otra cosa. Espacio a lo mejor. ¿Qué sé yo? Temperatura. Algo, un mundo etéreo, qué sé yo. ¿Sí? Es otra cosa. Bien. Aquí voy a hacer partícipe a un señor, Robert Lanza. Él emite una nueva teoría del universo
biocéntrica, esa teoría biocéntrica, donde afirma que la muerte no existe y propone una imagen de la realidad. Y dice, la vida, sobre todo la conciencia, crea el universo. Y el universo no podría existir sin nosotros. Sí. ¿Por qué es revolucionario esta idea? Porque estamos acostumbrados que el universo, nos han dicho, el universo fue creado. Y nosotros no sabemos qué estamos haciendo aquí. Y después fuimos creados nosotros. Sí. Desde el punto de vista de la física cuántica, quien crea la realidad es el observador. Sí. ¿El observador quién es? Es la conciencia, nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, para el mundo newtoniano, el universo existe con y sin nosotros. Sí. Para el mundo de la física cuántica, el universo solo existe si nosotros existimos. Claro. Porque nosotros somos los que los creamos, lo que lo creamos. ¿Sí le queda claro? Sí, por supuesto. Bueno. Mediante la teoría del biocentrismo, apoyada en nociones de la física cuántica, el académico Robert Lanza concluye que la muerte, tal como la conocemos, es solo una ilusión creada por nuestra conciencia. Así se puede concluir consecuentemente que sí hay una existencia más allá de la tumba. ¿Qué postula esta teoría del biocentrismo? Postula que la conciencia y la vida crea el universo y el universo no podría existir sin nosotros. El comentario, ya lo hice, se los voy a reiterar. En la física cuántica se señala que el observador, o sea, la conciencia, crea la realidad. Sí. Por lo tanto, el universo es creado por nosotros. Sí. En la física cuántica se descubrió que el estado probabilístico de cualquier partida se colapsa en una entidad fija, o sea, en la realidad, en cuanto es observada o medida. Okay. ¿Se acuerda del comportamiento onda-partícula? Sí. Sí, el campo de probabilidades es un campo de ondas. Sí. Cuanto el observador o la conciencia lo observa o lo mide, se vuelve realidad. Sí. Es eso. Bien. La conciencia del observador trae al ser el objeto observado, porque lo está creando. Si la teoría cuántica se aplicara a gran escala a la biología, el mundo existiría como una matriz de interrelación indivisible. ¿Qué significa esto? Suena muy rimbombante. Sí, pero es más simple que eso. Mire, son campos energéticos teniendo un intercambio dinámico con nuestros sistemas químicos celulares. Okay. Ahí le va. Hemos dicho en múltiples ocasiones que el campo punto cero rodea toda la materia y que ese campo punto cero establece un equilibrio dinámico con las partículas de los diferentes átomos. Sí. Nosotros somos materia y en última instancia estamos formados por átomos. Por lo tanto, nuestros sistemas están formados por una serie de átomos, millones de átomos. Sí. ¿Sí? Y estamos en una matriz formada por intercambio de energía del campo punto cero que nos rodea y de las partículas subatómicas de nuestros sistemas químicos celulares hacia el campo punto cero. Es una gran matriz, cada uno de nosotros. Sí. Por eso es una gran matriz indivisible, interrelacionada. ¿Sí le queda claro? Sí. Bien. También este señor Robert Lanza, postula que el tiempo y el espacio son simples herramientas de la mente. Bien. Fíjense, la idea newtoniana de un tiempo y un espacio los considera absolutos. Sí. O sea, sí existen. Y son lineal, es lineal. Y tiene 300 años o 400 de vigencia. Sí, ¿no? Sí. Tiempo y espacio son absolutos. Sí. Para Einstein,
el tiempo y el espacio son relativos. Bueno, para la física cuántica, estas visiones son reemplazadas por la siguiente. El universo existe en un vasto aquí y ahora, y este aquí y ahora representa todos los puntos del espacio y del tiempo en un único instante. A ver, ¿qué significa todo esto? Hagan de cuenta. No existe presente ni pasado, solo existe el momento eterno del aquí y el ahora. Voy a representar esto con este. Y este punto, esta representación del presente, del aquí y el ahora, el momento eterno, ¿sí?, contiene todos los puntos de tiempo y espacio. Es decir, aquí están todas las vidas, todas las experiencias que yo pueda tener y vaya yo a tener. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, reemplaza las visiones newtonianas, reemplaza las visiones einsteinianas, diciendo que el universo existe en un vasto aquí y ahora, y este aquí y ahora representa todos los puntos del espacio y del tiempo en un único instante, el presente. Sí. Lo que significa que teóricamente tenemos acceso a información del pasado y del futuro. Si los seres humanos somos capaces de influir en los sucesos cuánticos, esto implica que también somos capaces de afectar sucesos y momentos que no están en el presente. Los filósofos sostienen que el pasado no existe más que como idea en la mente, que a su vez son eventos neuroeléctricos que ocurren estrictamente en el momento presente. Sí. O sea, con todo esto, ¿qué dice? El tiempo y el espacio no existen. Sí. Somos ahorita. Vivimos el momento eterno del aquí y el ahora, y nosotros le llamamos presente. Sí. Pero tenemos la facultad de afectar lo que conocemos como pasado y lo que conocemos como futuro. Sí. Porque en ese tiempo presente se reúnen todos los puntos del tiempo y el espacio. Sí. ¿Sí está claro? Sí, claro. Suena un poquito... Confuso, pero no está muy claro. ¿Está claro? Se conjuga en el presente lo que fue y lo que puede ser. Sí, y lo puede modificar incluso. Sí. Bueno. Si la conciencia opera a la frecuencia cuántica, también residiría de manera natural fuera del espacio y del tiempo. Sí. Porque sigue no habiendo tiempo y no habiendo espacio. Y la conciencia existe y seguirá existiendo. Mientras esté el ser, habrá conciencia, habrá alma, ¿Y habrá se podrá el aplicar espíritu. en el presente, en ese presente? Porque es el momento eterno, Claro. del aquí y el ahora. Sí. Punto. Bien. Otra cosa que postula este señor. La muerte, tal como la concebimos, no existe. La muerte, tal como la conocemos, es una ilusión creada por nuestra conciencia. La idea de la muerte y la inmortalidad existen en un mundo sin límites espaciales, ni lineales. Por lo tanto, la muerte no puede ser un evento terminal o final, tal y como lo acostumbramos considerar. La idea de morir es algo que se nos ha enseñado a aceptar, pero en realidad solo existe en nuestras mentes. Sí. Otro postulado que hace este señor. La idea del biocentrismo es similar a la idea del universo paralelo. La hipótesis formulada por muchos físicos teóricos, según la cual hay número infinito de universos en los que diversas variaciones de personas y situaciones existen y ocurren simultáneamente. Todo lo que puede suceder ocurre en algún momento en todos estos universos.
lo que significa que la muerte no puede existir en un sentido real. Se puede afirmar que cuando nuestro cuerpo muere, nuestra vida no se acaba, sino que vuelve a ser en alguno de estos múltiples universos, porque la muerte no puede existir en un mundo sin espacio ni tiempo. Claro. Y la inmortalidad no significa la existencia perpetua en el sistema temporal, porque se encuentra fuera del tiempo. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren pueden seguir existiendo separada de lo que muere, lo que mencionaba hace un rato, tampoco proclama un Dios poderoso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Finalmente, ¿existe la vida después de la muerte? Nuestra muerte solo es un cambio de conciencia, Sí. una transición, porque nuestro cuerpo muere en la tercera dimensión para pasar nuestro espíritu a otras. Inalterado. Inalterado. Si nuestro cuerpo es una ilusión, una herramienta, un elemento de aprendizaje de nuestra mente, es un transporte por el cual nos permite conducir en la tercera dimensión, lo que estamos haciendo es vivir una experiencia, pero eso no es la vida. Sí. Es una experiencia, como, una experiencia que tengo de ir de aquí a Tlatilco. Sí. Voy y regreso, eso es una experiencia. Y no porque haya pero ido. no quiere decir que eso Claro. sea la vivida. Y no significa que ya sea todo lo que existe, ¿no? ¿Está claro? Sí, por supuesto. Entonces, nos han engañado. Sí. La muerte no existe. Oiga, ¿y cuál sería la finalidad del engaño, ingeniero? Pues yo creo que ni ellos lo saben. Sí, A ¿verdad? final de cuentas, yo creo que ni ellos lo saben. La granja humana. Probablemente, pero yo creo que al final, Ni ellos saben. ni ellos saben cómo o para qué finalmente, Sí. para hacer una pequeña maldad, pues Es que fíjese que ahorita con todo lo que usted nos estaba platicando, voy a poner mis anteojos porque ya, aunque me pulieron los faros alguna vez ya no veo. Fíjese que, ¿qué pasaría si el ser humano a través de la experiencia de la vida y de esa conciencia de que no es cuerpo, que es espíritu, aprende a vivir para que cuando llegue el momento de morir no tenga ningún problema en aceptarlo? Estar consciente que ya llegó el momento de abandonar el estuche que nos retiene para seguir nuestra siguiente etapa de la vida. exacto, retomando nuestra siguiente experiencia. Si nosotros lo hiciéramos así, con esa conciencia, nos permitiría enfrentar con mayor conocimiento esas supuestas entidades que nos gobiernan, porque seríamos extremadamente poderosos. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Conocer la verdad y el crecimiento espiritual. Desaprender, Sí, toda la mentira que nos han dado, ¿no? desaprender eso y aprender. Y aprender nuevas cosas, por supuesto, las verdaderas. Las verdaderas. Ahora, si todos estamos conscientes de que necesitamos crecer para abandonar este estuche y seguir adelante, pero que tal vez, yo no aseguro nada, que tal vez nos vayamos a enfrentar a entidades que nos tienen prisioneros aquí. Que ese es el siguiente paso. El primero es aceptar que somos espíritu, para ser poderosos y enfrentar a estos seres. Para después también vencerlos y que no impidan el desarrollo de nuestro camino por la vida, ¿verdad? Para que después de esto podamos buscar lo que muchos llaman la fuente de la luz, la fuente de la vida, los que muchos llaman Dios, los que muchos llaman Jesús, la iluminación. Pero debemos empezar con lo básico, Sí. con nosotros. Sí, si nos remitimos y nos concentramos en el tema, ¿Sí? el tema específicamente, podemos hablar muchas cosas alrededor de
Pero si nos concretamos a esto, la finalidad es que nuestros compañeros, nuestras comunidades estén enterados y estén convencidos de que hemos sido engañados, Sí, por supuesto. que la muerte no existe y que hay otra forma de vida Sí. después de lo que nosotros entendemos como muerte. Y que debemos prepararnos Sí. para eso. Ahora, debemos también desaprender lo aprendido, Sí. quitarnos creencias falsas, Que nos dan miedo. sí, y aprender lo que realmente nos va a ayudar a una evolución espiritual, Sí. que es lo que finalmente importa. Sí, Lo demás son simples y llanamente experiencias sí, que nosotros le llamamos vida. Si nosotros tuviéramos otro punto de partida de la educación, sí. tendríamos otro tipo de vida. Lo importante que es educar a las nuevas generaciones, Sí. ingeniero, Pero en la verdad, pero en la verdad. Y hace mucha falta, no solamente en México, en el mundo entero, sí, exacto. que los que llegan tengan una visión más clara y verdadera de lo que es la vida, ¿no? Así es. Está bien. Ya estuvo, Pues ya nos vamos, señor productor, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, ingeniero. pues nos vamos. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por, ¿cómo les diré? Invertir su tiempo en escuchar este tipo de programas, ¿no? No, yo le agradezco mucho todo el tiempo que le dedica usted a preparar estos temas, porque se nota su empeño, ¿no? Y yo sé que rendirá los frutos. Esperemos que sí. Cuando Ingeniero. menos, se los he reiterado más de una vez. Ese tipo de temas los trato porque en la medida que los trato, los expongo, Sí. es en esa medida en que yo estoy aprendiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, la verdad de las cosas es que desde siempre nos han mentido en muchas cosas. Muchas cosas. Y Que qué ya- bueno que se esté dando este despertar, ¿no? Que ya estamos dándonos cuenta Sí, de varias cosas, de cómo era la vida y cómo debe ser. ajá. Y hay que preparar a las siguientes generaciones para que no tengan tanta confusión como los que nos antecedieron y nosotros mismos. Sí, así es. Para que su trayecto por la experiencia de esta vida sea más claro Sí. y les deje mejores experiencias de vivir, ¿no? Estimados oyentes, si este programa les gustó, compártanlo. Sí. Y si no les gustó, también. Somos libres. ¿Se siente usted libre, ingeniero, de comentar esto? Totalmente, Sí. totalmente libre, pero cuando menos que compartan este conocimiento y que de alguna manera lo tratemos de aplicar en nuestras vidas, Sí. Pues ya a nos nuestra vamos. forma de vida. Muchas gracias, ingeniero. Pásela bien, Bajo muchísimas una gracias. producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muchas gracias. Ángel, muchas gracias, ingeniero. Yo siempre me despido. No es que aproveche los conocimientos de usted o para tratar de ensalzarme, porque realmente no, pero vienen a mi mente muchas cosas que aprende uno en el camino de la vida. Y ahorita que nos estábamos despidiendo recordé unas que dijo alguien que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que crea en mí deje todo y me siga. Y qué sentido tan profundo tenía. Porque ¿Cómo se llama? creo que le dicen Jesús. Pero ahora lo entiendo. ¿Cómo les podría explicar hace más de 2000 años a personas con ese intelecto todo lo que usted nos ha venido a comentar el día de hoy? Hay que dejar todo, se refiere al estuche, y hay que seguir las enseñanzas de sencillez, humildad, verdad y Lo que amor. nos sirve, Claro, lo que nos sirve para el camino. sí. Lo demás es estorbo. Pues sean ustedes felices, queden en manos del Creador, los acompañe, los ilumine y los haga crecer. Y nos vemos la gracias. próxima. Muchas gracias. Esto fue Señales Ocultas. Nos vemos.